¿qué pasará después de esta vida? ¿Qué tienen en común una persona con enfermedad terminal? Una persona que ha perdido un familiar o un amigo, o una persona que ha pensado en suicidarse. Hace poco, una amiga cristiana me hablaba que su esposo está, según el médico, ya acercándose a los últimos días debido a una enfermedad que, como el cáncer, ha sido tratada, pero cuyas quimioterapias no están sirviendo. Entonces, la pregunta que surge para cualquiera en esas condiciones es, ¿qué pasará después de esta vida? ¿Qué pasará? ¿Qué seguirá? Y frente a la palabra de Dios, hay dos escenarios. Atención, que esto es lo que Dios dice. Usted está invitado a que reflexione hoy sobre lo que vamos a hablar, que es de importancia enorme, es de importancia eterna y tiene que ver con lo que Dios enseña. Tiene que ver con lo que Dios dice en su palabra. Usted puede decir no creo o puede decir sí creo, pero usted, si es hijo de Dios, debe entender, absorber las verdades escritas aquí en la palabra de Dios y fortalecer su fe en ellas. Pero también usted está llamado a compartir estas verdades de Dios a su familia. ¿Qué pasará después de esta vida? ¿Qué sigue? Dos escenarios posibles. Uno para el que cree y otro para el que no cree. Dicho de otra manera, pasarán dos cosas distintas. Solo hay dos alternativas que siguen a las personas cuando mueren. Unas son para aquellos que creen y otro es para el que no cree. Y alguien puede decir, pues yo creo en Dios. Es verdad, cree en Dios, magnífico, maravilloso. Pero tiene que ver, creer habla de confiar, de descansar en la obra de Cristo. Implica entender que esa obra es completamente indispensable, que la obra de Cristo es indispensable para mí, que si la obra de Cristo desaparece de la historia, con toda seguridad, yo voy rumbo al infierno. A mí me espera la condenación si desaparece la obra de Cristo. Si desaparece la obra de Cristo, yo iría al infierno. Yo iría a la condenación. Eso lo creo firmemente. No porque yo haya matado a alguien, sino porque en el cielo no cabe una persona que tenga un solo pecado en su vida y no hay otra alternativa. O es el lugar con Dios o es el lugar lejos de Dios. Y eso lo enseña la Biblia. Entonces, hay una alternativa. ¿Qué pasará después de esta vida para el que cree, para el que ha confiado en Cristo, para el que dice soy un pecador sucio, pero Cristo murió por mí y debido a eso Él me ofrece vida eterna? Pero también para el religioso, para aquel que sea religioso o no, pero que no ha confiado en Cristo como único medio de salvación, para el que dice Dios existe, pero para la salvación hay que ir a la iglesia o hay que bautizarme o hay que hacer esto o aquello, cuando su salvación descansa en lo que él hace, en su religión o en lo que cree. Entonces, para él, la Biblia llama a este hombre una persona que no cree, porque no descansa en lo que Cristo hizo, porque no confía única y exclusivamente en lo que él hizo, sino que hay otras opciones para él. Entonces, hay dos alternativas, entonces, dos escenarios frente al futuro eterno, uno para el que cree y uno para el que no cree. Para el que cree, ahora leía a nuestro hermano en Primera de Tesalonicenses, allí está el capítulo 4, versículo 17.
¿De qué habla ahí ese pasaje? Habla acerca de que Cristo un día volverá, de que Cristo vendrá por los que han creído en él, por los que han sido lavados con la sangre de Cristo, por los que han sido limpiados con la sangre de Jesús. Y a ellos esa promesa que él vendrá y nos iremos con él. ¿Qué pasará a continuación de que él venga? ¿Qué pasará? Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y atención, que dice a continuación, y así estaremos siempre. ¿Cuándo? Siempre. O sea, en la eternidad. ¿Qué pasará en la eternidad para alguien que ha lavado su vida con la sangre de Cristo, que ha lavado sus pecados, que ya ha sido limpiado con la sangre del Cordero? Estará siempre, siempre con el Señor. Qué maravilla, qué noticia, qué consuelo, qué esperanza. Lo mejor que pueda vivirse aquí no se compara con lo que se vivirá ya para aquel que está en Cristo, para aquel que ha sido lavado. Y usted, mi hermano o mi hermana amada, descanse, abrace esta verdad, llénese de esperanza, porque es Dios quien lo dice. Estaremos siempre, siempre con el Señor. Pero también dice en Juan capítulo 7, versículo 3, alguien puede decir, ¿y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a morir de pereza? ¿Qué vamos a hacer en el cielo toda una eternidad? Pues Juan 17, 3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Este es el tema de la eternidad, conocer a nuestro Dios, aprender de él, escucharle, aprender más de su manera de pensar y de actuar. Y eso es un tema que es tan inmenso que no tendremos desocupación en la eternidad. Estaremos para siempre ocupados, entretenidos, gozándonos, conociéndole a él cara a cara con nuestro Señor. Por lo tanto, es una esperanza bendita, es una esperanza hermosa, es una esperanza maravillosa para aquel que ha confiado en Jesús. Y dice Apocalipsis, le invito a que busquen Apocalipsis capítulo 21, allí en el último libro de la Biblia. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículo 4. Apocalipsis 21. Dice, hablando de la eternidad, dice, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Dice, ya no habrá muerte. ¿Qué no habrá en la presencia de Dios? No habrá muerte. ¿Qué significa? No habrán hospitales, no habrán cementerios, no habrán despedidas a la familia, no habrán sentido de vacío, no habrá lágrimas, no habrá decepción, no habrá frustraciones en el cielo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amado hermano, amigo, lo que Dios ofrece para aquel que cree es de una belleza insondable, es de una belleza sin medida, sin profundidad. Es tan grande esa belleza que no alcanzamos a siquiera imaginarnos. Quiero que piense en el lugar más hermoso de este planeta. Piense en el lugar más hermoso en el cual usted ha soñado. Tal vez algunos pensarán en Cancún,
O tal vez alguien pensará en las islas de San Andrés, aquí en Colombia, o tal vez pensará en otro lugar, en Italia, o pensará en otro sitio, en Francia, o en otro lugar. Ese lugar que usted se imagina que desear algún día estar allí es una cosa espantosa, horrible, frente a lo que le espera aquel que ha creído en Jesús con su Señor en el cielo. Entonces tenemos esta esperanza, abracemos esta esperanza, agradezcamos al Señor. Y le invito a que diga en este momento en su corazón al Señor: gracias porque Cristo murió, porque merecía el infierno, pero gracias porque compraste para mí una eternidad contigo. Señor, gracias, gracias. Pero también hay otro escenario es para el que no cree. Este escenario es algo terrible. Veamos en Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Allí versículo 19. Lucas 16, versículo 19. Alguna vez tal vez has leído este pasaje y quiero que mires, aun si es la segunda o tercera o quinta o décima vez que has leído este pasaje, quiero que lo mires nuevamente y que busques en este pasaje las verdades que Dios quiere mostrarte. Quiero que las mires. Lucas capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Es el Señor contando una historia. No es una parábola, es una historia. Lo sabemos porque utiliza nombres propios. Y el nombre propio que utiliza, vamos a leerlo a continuación. Versículo 20. Primer protagonista de esta historia, un hombre rico que se vestía de púrpura, o sea, un hombre extraordinariamente rico, hacía cada día banquete con esplendidez, pero también había un mendigo llamado Lázaro. Ahí está el nombre propio, por lo cual creemos que no es parábola, es que es una historia que contó nuestro Señor Jesús. Y estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse. ¿Quién? El pobre Lázaro, de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Atención al versículo 22. Cuando estamos pensando en qué pasa después de la muerte. Aquí versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió el pobre y fue llevado a un lugar llamado el seno de Abraham. ¿Qué es eso? No lo sabemos aún, de acuerdo al pasaje, no lo hemos mirado, pero ténganlo ahí en su corazón. Pero murió también el rico y fue sepultado. Y atención lo que pasó con el rico. Y en el Hades, ¿quién? El rico. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, o sea, el rico dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú eres atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Atención a estos detalles. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, está hablando el rico: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre,
porque tengo 5 hermanos. Mire que tiene memoria, recuerda que tiene 5 hermanos y estamos hablando después de la muerte. Tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Dos personajes, el hombre rico y el hombre extremadamente pobre, enfermo, llamado Lázaro, mueren. Uno va a un lugar de consolación llamado, aquí en el Lucas 16, seno de Abraham, y el otro va a un lugar de tormentos. ¿Cómo se llama ese lugar de tormentos? Hades. Entonces hay varias cosas para mirar allí. Versículo 23. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. ¿Quién fue allá? ¿Quién era el rico? ¿Un asesino? ¿Un violador? ¿Un hombre extremadamente sucio? No, era un hombre religioso. Está hablando de un judío que conocía la palabra de Dios. Está hablando de un judío que conocía la escritura, que la había aprendido de memoria, pero cuyos pecados no habían sido lavados. Amigo, usted puede ser religioso hasta el tope, puede ser religioso hasta lo máximo. Es más, usted puede asistir a una iglesia cristiana, usted puede asistir a la iglesia donde nosotros vamos, pero si usted no ha confiado en Cristo como único Salvador, como suficiente Salvador, como necesario Salvador, como indispensable Salvador, usted morirá y usted irá a este lugar llamado Hades. Usted estará allá. Y en este Hades hay tormento. Y también dice: para que moje la punta de su dedo en agua. Está mostrando la intensidad del tormento. Pero también recuerda que tiene 5 hermanos. Pero también Abraham le dice que hay una cima, una distancia que hay entre las personas salvas y las personas condenadas, que no se pueden pasar de un lugar a otro. No hay manera de escapar, de salir, de estar fuera de este lugar de tormento una vez la persona ha ingresado a este lugar. Atención, mírenlo en la palabra de Dios. No hay manera de salir de este lugar de tormento una vez la persona ingresó en él. Pero ¿por qué fue el rico al lugar de tormento? ¿Por qué fue el pobre al lugar de consolación? La clave la encontramos en el versículo 30 y 30, perdón. Él entonces dijo: no, padre Abraham, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea que el rico no se había arrepentido. O sea que el pobre sí. Una de las cosas que trae el dolor, una de las cosas que traen los problemas, una de las cosas que traen las enfermedades, es porque nos llevan muchas veces a encontrarnos cara a cara con Dios. Es porque nos humillan, es porque nos llevan a su presencia. Y este pobre había estado en un momento tan difícil que eso hizo considerar su vida y se arrepintió y creyó en Cristo, y por eso él hoy está en lugar de consolación. Y el rico, como se sentía tan bien, como su vida era gloriosa para él, como era tan satisfactoria para él, no buscó a Dios, no se arrepintió, no se humilló, no se quebrantó. Y por eso hoy, atención, hoy está aún el rico en el lugar de tormentos de que habla Lucas capítulo 16. Hoy, después de 2000 años de que Cristo contó esta historia, aún el rico está donde Cristo dijo que estaba en ese momento, en un lugar de tormentos. Por eso es de vital importancia que nosotros, los que hemos creído, hablemos de Jesús a nuestras familias, hablemos de Jesús a nuestros amigos,
Porque tú que amas a tu papá, tú que amas a tu mamá, a tus hermanos, a tus sobrinos, a tus tíos, a tus abuelos, tú que los amas tanto, con toda seguridad, tú no quieres que ellos estén en ese lugar de tormento. Y aún mientras están vivos, hay una oportunidad. Cristo es la solución. Cristo es el camino. Abrazar la fe. Cristo murió y nosotros hoy debemos proclamarlo. Ambos murieron, uno en un lugar de consolación después de la muerte, otro en un lugar de condenación. Y la clave es, ellos se arrepentirán. Si se arrepienten, si creen en la obra de Cristo como medio por el cual se obtiene la limpieza del pecado, como único medio por el cual hay limpieza del pecado, entonces hay vida eterna, hay esperanza y hay un lugar de consolación esperándonos. Pero ¿qué pasará después? Bueno, la persona mala es, sí, se va muy bien, a un lugar de condenación. ¿Y qué pasa después? Pues el después está aquí en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. (20:11). Miren, amigos, esto sucede. Cristo viene. Cristo se lleva a la iglesia. Hay 7 años, 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. Luego Cristo viene a la tierra, destruye al líder mundial que reina en ese momento, llamado la bestia por la Biblia. Luego sigue un reinado de Cristo por 1000 años y terminando ese reinado de Cristo por 1000 años, sucede lo que leemos en Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Está hablando del juicio de Dios sobre el planeta. Si usted quiere ver un poco más de ese juicio, le invito a que apunte la siguiente pasaje, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 hasta el 13. Allí dice que los cielos pasarán con grande estruendo, que serán consumidos por el fuego, la tierra y el cielo pasarán por el fuego. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y de versículo 11, que en ningún lugar se encontró para ellos, terminando el versículo 11, versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Todos los seres humanos se presentarán delante de Dios en aquel juicio, no importando su rango, clase social, estrato social, no importando si fue rey o presidente o si fue el más grande mendigo del país, de donde sea, todos estarán delante de Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hay libros. O sea que cuando tú no has arreglado las cosas con Dios, Dios escribe cada mal pensamiento en un libro, cada mala palabra, cada mentira, cada odio, cada rencor, cada pensamiento sucio, oscuro, motivación manchada, egoísta. Todo está escrito en un libro. Y ese día, el día del juicio, ese libro va a ser abierto, sus libros van a ser abiertos. ¿Y cómo vamos a quedar si estamos allí en ese juicio delante de Dios? Cuánta vergüenza, las bocas cerradas, no hay excusas, no hay que yo fui cristiano, católico, evangélico, como sea que haya sido por 50 años, por 80 años, frente a una vida llena de suciedad y de pecado, las bocas se cierran. Qué vergüenza. Allí frente a Dios exponiendo a uno estos motivos más íntimos. Pero atención, este juicio es para aquel
que no has sido lavado con la sangre de Cristo. ¿Cómo sé si he sido lavado? Porque el Espíritu Santo está en ti, porque tú no estás pecando a libertad, porque tú no estás pecando. Si el Espíritu Santo está en ti, tú no estás pecando y pecando y pecando. No, el Espíritu Santo te pone una carga. El Espíritu Santo te muestra que estás sucio, que no está bien lo que estás haciendo. No hay libertad para pecar. Tú puedes pecar, pero para el verdadero Hijo de Dios no peca con libertad. Peca y se carga. Peca y se le quita la paz. Peca y se le roba la tranquilidad hasta que llegamos a los pies del Señor Jesús. Así sabes si eres hijo de Dios. Pero si no eres hijo de Dios, por muchos años que lleves en una iglesia cristiana, sea la que sea, católica, evangélica, tú vas a estar frente a Dios en aquel día, en el juicio del gran trono blanco. Allí vas a estar. Y los libros serán abiertos, y otro libro va a ser abierto, es el libro de la vida. ¿Quién está escrito en el libro de la vida? Aquellos que han llegado a tener un encuentro con Dios verdadero, que han sido lavados por la sangre de Cristo, que son hijos e hijas de Dios. Ellos están escritos en el libro de la vida. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, atención, y la muerte y el Hades se entregaron los muertos que había en ellos. ¿Están escuchando? Hasta ese momento, hasta el juicio del gran trono blanco, el rico va a estar en el Hades, hasta ahí. Y cualquiera que muera hoy sin haber sido lavado de la sangre con la sangre del cordero, irá al Hades y estará hasta ese momento en el Hades, hasta el juicio del gran trono blanco. Y también otra cosa, dice que la muerte, que el mar entregará a los muertos, porque resulta que para este juicio estaremos no solamente en alma, sino también en cuerpo, un cuerpo transformado que resistirá ese tormento del infierno. O sea que la persona no solamente irá el alma al infierno, sino que irá en cuerpo también al infierno. Al igual que los que son salvos, no irán solamente en espíritu al cielo, sino que su cuerpo será transformado. Irán en cuerpo también al cielo. Entonces, versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15, no lo olvides, por favor, no lo olvides. Aquí en el 11 encontramos el juicio de la tierra y el cielo, que lo vemos en segunda de Pedro 3, 10 al 13. En el versículo 12 vemos como todos los muertos están allí presentes y cómo está presente el libro de la vida. Y versículo 15, mire lo que dice: el que no se halló inscrito, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la más noticia catastrófica del mundo, desde que existe el ser humano hasta sus finales. Esto es lo peor. Si pensamos ahora, pensando en el cielo, en un lugar hermoso, y que el cielo es muchísimo mejor que eso, cuando pensamos en el infierno, piensa en el lugar más oscuro, más sucio, más tenebroso, más miedoso, más horrible. Piensa en lo peor que puedas pensar que haya en el planeta. Y el infierno es 1,000,000 y más de veces peor que ese lugar. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Escuchen esto, porque es palabra de Dios, porque es Dios quien habla. El que no se halló inscrito, el que no está en el libro de la vida, sea quien sea, por muchos años que lleve en la iglesia cristiana, así haya sido a un pastor, pero si no ha confiado en Cristo como único medio de Salvador, él va a estar aquí en el versículo 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es una verdad terrible, una verdad catastrófica, y por esa razón Cristo vino, mi amigo, hermano amado.
Cristo vino porque no quería que sus hijos estén allí en ese infierno, y por eso compró su salvación, y por eso debemos amarle a Él. Por eso debemos estar tan agradecidos que Él hubiera comprado mi perdón. Yo merecía estar en el infierno. Yo merecía morir y ser condenado. Yo merecía lo peor por mis pecados, por mis sucios y terribles pecados. Y Cristo, el inocente, sin mancha y sin pecado, paga por mí, para que yo pueda tener un lugar en el cielo. Y cuando miro de lo que me salva, aún debo estar más agradecido, porque soy tan frío hoy con Él, porque me cuesta seguirle, porque me cuesta hoy servirle a Él con lo que soy, con lo que tengo, porque me da pereza asistir a una reunión, porque me da pereza cantar, porque me da pereza dejar esos hábitos pecaminosos, porque no he roto con aquellas cadenas que aún me atan a este mundo y al pecado. Basta ya, basta ya. Abrámonos a mirar cuán grande es el Señor, cuán grande es el favor que se nos ha entregado. Basta ya de este mundo, Hijo de Dios. Basta ya de aquello que te ata. Y abraza hoy a Cristo y dile: Señor, no merezco la salvación, no merezco tu amor, pero me compraste. Y Señor, estoy tan agradecido. Mi vida para ti, Señor. No merezco la salvación. ¿Qué clase de cristianos somos hoy? Tal vez porque no miramos estas cosas. Hoy hay un llamado a Cristo, un llamado para aquel que hoy escucha que sus pecados aún no han sido lavados, que aún dice: no sé, aún no sé qué hacer, aún duda de Cristo, aún piensa que tal vez, que quién sabe, ya no más esperas. Ven a Jesús. Él quiere darte un lugar eterno con Él. Hay un llamado a Cristo, pero también hay un llamado a agradecer, amado hermano. ¿Quién te ha hecho un favor como ese? ¿Quién te lo ha hecho? Si alguien salvó a tu hijo de la muerte, un médico lo hizo. El favor que te hizo es una pequeñez, una miserableza frente al favor que Dios te hizo a través de Jesús. ¿Cuánto agradeces hoy a Dios? ¿Cuán agradecido estás? ¿Cuán agradecido estás? Pero también es un llamado a anunciar a nuestros amigos y familia, a nuestros conocidos. Ellos aún tienen la oportunidad, aún están a tiempo de venir a Jesús. Aún están. No te quedes callado. No te quedes callado. Habla de Jesús. Habla de Jesús. Oh Señor, aquí estamos. Señor, cuánta ingratitud en nosotros, cuánta ceguera en aquellos que decimos creer frente a un evento tan grandioso como la obra de la cruz. Cuánto luchamos con la frialdad, cuánto luchamos con el egoísmo aún, cuánto luchamos con pecados en la mente, en el corazón, en nuestros labios. Señor, porque no nos asomamos a la ventana de la condenación. Porque cuando nos asomamos, Señor, la condenación es tan terrible que, Señor, tú mereces todo de nosotros. No mereces indecisión, no mereces frialdad, no mereces tibieza, mereces hijos e hijas totalmente consagrados a ti, dejando este mundo y lo que nos atrae para servirte y glorificarte a ti cada día. Oramos por nuestros familiares que aún no se deciden, que aún no creen, que aún no entienden y que si mueren hoy irán al lugar de condenación. Oramos por ellos y oramos porque nosotros estemos haciendo el trabajo con respecto a ellos, que estemos siendo luz para ellos, para nuestros esposos y esposas que no creen, para nuestros hijos que no creen,
para los demás que no creen. Dios, gracias por tu palabra bendita. Oramos en el nombre del Señor Jesús.